Hola, soy Leonel Aliza Noteli Correa y les doy la más cordial bienvenida a Yo Leo. Como hemos visto a lo largo de las últimas semanas, en el marco del Día Internacional de la Mujer, pues también muchas veces el mes de marzo se considera el mes de la mujer, lo cual en muchos momentos a su vez es como un pretexto para darle por vislumbrar, analizar toda la situación que rodea a la mujer, aunque no solamente esto se tiene que hacer en el mes de marzo, se tiene que hacer en todo momento, cuestionarnos, analizar la historia, analizar las injusticias, analizar ciertos vicios que como sociedad hemos ejercido hacia muchas minorías, hacia las mujeres, hacia los pueblos originarios. Infinidad de personas han sufrido las injusticias producto de el mal entendimiento de la vida, ¿no? Entonces, pero vamos a usar como pretexto este mes de marzo para hablar precisamente de la mujer, como lo hemos visto en anteriores semanas y como lo seguiremos viendo a lo largo de este mes de marzo. Pero, como les vuelvo a insistir, esto es un pretexto, ¿no? En todo momento siempre nos tenemos que cuestionar, dar la voz, visibilizar la realidad, tanto las injusticias, aunque no todo es malo en la vida, también los logros, los esfuerzos, los nombres que se destacan en el género femenino y también en el masculino, ¿no? Pero en relación con el mes de marzo, como se los comentaba, pues estamos hablando de mujeres. Y precisamente en estas malas perspectivas, estas malas interpretaciones que muchas veces hacemos, producto de los denominados roles de género, tenemos un tema que es una asignatura pendiente desde mi perspectiva, lo hablaremos en próximos minutos con nuestra invitada, en relación con pensar mujer, ciencia. Muchas veces caemos en ese absurdo de que no, a las mujeres no se les dan las ciencias, a las mujeres no se les dan las ingenierías, principalmente las matemáticas, y caemos en ese estereotipo absurdo que se ha ido desarrollando a lo largo de la vida, no sabemos por qué, y precisamente el propósito de este capítulo de Yo Leo es hacer ver el error en el que se ha cometido en relación con este pensar entre mujeres y ciencias. Y para ello vamos a hablar de un libro y vamos a hablar con su autora. ¿A qué libro y a qué persona me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo al libro Cuando soñé ser científica y precisamente vamos a hablar hoy con su autora que es Carmen García Lizárraga, a quien le doy la cordial bienvenida a Yo Leo y le doy mi más sincero agradecimiento por haber aceptado la invitación. Muchísimas, muchísimas gracias, Carmen. No, muchas gracias a ti. Al contrario, yo estoy muy contenta también de estar aquí platicando contigo acerca del libro. Muchísimas, muchísimas gracias. Y pues bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar a analizar esta situación, este tema que desarrollas en tu libro. Pero vamos a darle inicio a la pregunta de siempre. ¿Cómo nace cuando soñé ser científica? ¿Cómo nace este libro? ¿Cómo surge esta inquietud tuya de querer contar la historia de muchas mujeres científicas a lo largo de la historia? Pues creo que surgió en un momento de mi propia vida y de mi propia carrera. Yo soy ingeniera eléctrica y mucho tiempo después de terminar mis estudios, de que ya tenía tiempo trabajando, estudié una maestría, como que llegó un momento en el que me cuestioné eso, ¿no? El por qué yo había sido la única mujer en mi carrera, el por qué había tenía pocas compañeras ingenieras ya en el ámbito laboral. Y a mí me cayó así como, pues no como sorpresa, pero sí me llamó mucho la atención que yo misma no lo había reflexionado, ¿no? Porque yo era de las pocas. Y investigando y dándome así como que un poquito, relacionándome con otras mujeres que también hacen ingeniería y ciencia, empecé a ver que había eventos, ¿no? Promoviendo mujeres en la ciencia, mujeres en la ingeniería. Me acerqué y fue donde empecé a conocer esto, ¿no? El por qué, pues es justo como lo decías hace un momento, ¿no? Estereotipos, cultura, la sociedad que nos dice que no son áreas para las mujeres, ¿no? Entonces, caí en la cuenta de que no era algo como, que yo no era como extraordinaria o diferente o rara, sino que
fui ahí una de las que sí logró dar cuenta de que podía estudiarlo sin ningún problema, ¿no? Y que hubo quizá muchas otras chicas que quisieron a lo mejor, o que no sabían a lo mejor que la ingeniería era para ellas, ¿no? Y no fue ni siquiera una opción en ningún momento de su vida. Entonces, como que yo llegué a ese momento, una vez ya habiendo estudiado, una vez en el ámbito laboral, y fue donde me pregunté, y pues bueno, ¿qué hay que hacer, no? Hay que seguir impulsando esto, porque hay que decírselos a las niñas, a las jóvenes. Sí hay mujeres, sí habemos mujeres haciendo ingeniería, sí lo puedes hacer, no hay ninguna limitante. Y entonces fue como que ahí surgió esta como espinita en mí de promover, ¿no? Justo eso. No es tanto como hacer divulgación de la ciencia, sino eso, ¿no? Impulsar, decirles a las mujeres y a las niñas, si puedes, aquí están, son estas áreas las que hay de la ciencia, de la ingeniería. Mira, aquí habemos muchas ya haciéndolo, tú puedes hacerlo, ¿no? Y entonces ya fue como entre varias cosas que hice, pues hice otras actividades como talleres, pláticas, he estado participando en programas de mentoría para estudiantes de preparatoria. Entonces les platico, ¿no? Me reúno con ellas, les hablo de qué se trata la ingeniería, en qué trabajo, es motivarlas. Y en algún momento entonces también surgió en mí como ya algo más personal, que fue esto, inquietud de escribir. Me apunté a talleres de escritura creativa, cosa que pues nunca había hecho antes, ¿no? Pues yo soy ingeniera y pues tenía ganas de escribir. Y sí llegué como que ya con mi idea muy avanzada, ¿no? Al taller. Quiero hablar sobre las mujeres que hacen ciencia, a niñas, ¿cómo le hago? Y ahí surgió. La verdad es que llegar ya ahorita al libro terminado fue un camino de 5 años más o menos, entre todo, ¿no? Entre poco a poco ir escribiendo, revisiones, un ratito se quedó guardado ahí el libro porque pues se me atravesó mi maternidad, y bueno, ha sido pues justo eso, en un trabajo eh, lo he hecho con mucho cariño y lo he hecho con mucho cuidado y muy despacio, muy pensándolo, con mucho tiempo. Pero pues la finalidad es esa, hablar sobre estas mujeres de las que pues muchos de nosotros nunca habíamos escuchado y decirles a las más jóvenes que pues ahí están, sí existieron, sí existen y ellas también lo pueden hacer. Y precisamente ese trabajo que tú refieres, es decir, esta motivación, este cuidado, esta pasión que tienes por hacer ver, ¿no? Porque efectivamente, más que divulgación científica, es dar a conocer el nombre y un poco la vida, las perspectivas de estas mujeres. Y ¿por qué estas 11 mujeres? Por aquellos no han leído el libro o no lo conocen, precisamente nos cuentas a lo largo de las páginas la historia de 11 mujeres, aunque al final cuentas como una línea del tiempo, ya nos refieres a otras 9, pero ¿por qué particularmente estas 11 mujeres? Pues estas que elegí fue la verdad, algo también como muy personal. Cada una de ellas las áreas en las que se desempeñan son áreas que a mí me llaman la atención, ¿no? La mayoría de ellas son como de las ciencias exactas, matemáticas, física, astronomía, ingeniería, y no tanto de ciencias de la vida ni ciencias sociales, y simplemente lo respondo así como yo me siento un poquito más lejana a esos temas, ¿no? Que también hay muchas que admiro de esas áreas. Por ejemplo, está Rosalind Franklin, que ella sí está un poco más del lado de ciencias de la vida, con esto del el descubrimiento del ADN. Pero bueno, ella fue un caso muy particular que debía de agregar al libro justo por eso, ¿no? Porque es un caso de una gran injusticia que se cometió y tenía que estar ahí. Pero de ahí en fuera, yo desde el principio lo había pensado como un libro corto, cuentos cortos,
que sea fácil de leer, que te sientes y lo leas rápido, porque bueno, yo misma tengo algunos otros ejemplos de libros que de repente vienen 50, 100 biografías, ¿no? Y dices, sí, ¿a qué hora las leo de verdad? ¿No? Poco a poco, sí, por supuesto, pero yo quería algo así, como que lo tengas y quieras leerlo en una sentada y no puedas dejar de leer los cuentos porque quieres saber de estas mujeres, ¿no? Entonces mi objetivo eran 10, pero al final siempre lo pensé como el 11, el cuento número 11, como la cereza del pastel, ¿no? Como que voy a terminar mi libro con un cuento adicional, que es Simpatía de Alejandría. De ella siempre quise, desde el principio sabía que quería platicar su historia, pero su historia termina de una manera muy dramática. Y tampoco lo quería hacer así, ¿no? Pensando que pues es para chicas, para niñas, para motivarlas y no para horrorizarlas, ¿no? Entonces fue más bien así, ¿no? Todas estas mujeres, yo al menos había escuchado sus nombres, sabía que por ahí existían, algunas un poco más que otras. Julieta Fierro, por supuesto, la conozco, escucho su nombre desde que era niña y sí es una de las mujeres que más admiro, ¿no? Y muchas otras, ¿no? En el área de ingeniería que también había escuchado, pero no sabía mucho más, entonces era como yo misma el querer conocer sus historias. Y así fue como las elegí. Yo, por ejemplo, está Edith Clark, que fue la primera ingeniera eléctrica en Estados Unidos. Entonces era eso también, ¿no? Yo soy ingeniera eléctrica, pues quiero saber su vida, ella cómo le hizo, ¿no? Ella fue la primera que se graduó en esa área. ¿Quién era? Y pues fue así, más bien como, pues otra vez yo, mi curiosidad a quiénes quería conocer y quería hablar sobre ellas en este libro. Y pues sí, como muy de ramas afines a lo que a mí también me llama la atención. Sí, normalmente así inician los grandes proyectos, ¿no? Es decir, el interés que uno tiene por contar una historia, por conocer, y precisamente, ¿no? Se nota, cuando uno se acerca a tu libro, precisamente se nota esa inquietud, ese afán, pero también se nota ese interés por querer dar a conocer la perspectiva, en este caso, de estas grandes mujeres en las ciencias, porque algo que caracteriza el estilo que vas desarrollando en cada uno de estos relatos es precisamente no hablar desde una perspectiva histórica, o sea, hablar desde la distancia, o sea, como de voy a hablarles de esta mujer, de las Curie, por ejemplo, ¿no? No solamente de la gran, famosísima Marie Curie, sino de su hija, ¿no? Que esta gran historia que envuelve a estas grandes personalidades, sino hacerlo desde una primera persona. Es decir, eso es algo que me llamaba demasiado la atención, porque eso nos hace sentirnos cercanos. O sea, es como que muchas veces cuando contamos una anécdota o algo así, cuando contamos la anécdota desde nosotros, de yo viví, yo siento esto, yo percibí esto, se siente más entrañable. No significa que los relatos que estén en tercera persona no logren el mismo impacto, la misma toma de conciencia, pero a mí eso es lo que me llama la atención de tu libro, esos relatos en primera persona, ¿no? O sea, por ejemplo, la última historia, ¿no? Con la que cierras el libro de Hipatia, contar la historia de esta niña con inquietud, al lado de su papá y de estas personas que llegan, ¿no? De visita previo a un eclipse lunar, y esa emoción y estar recordando, ¿no? Esa primera acercamiento a la ciencia, ¿no? De producto de una pesadilla y que su papá la haya acercado y le haya contado. Todas esas situaciones nos hacen los relatos más entrañables. Entonces, la pregunta que aquí me surge a mí es, ¿cuál fue el proceso para lograr el conocimiento de la historia de estas mujeres tan importantes a lo largo de la historia, no solo de la ciencia, sino de la humanidad? ¿Y cómo lograr consolidar ese estilo tan genérico, tan natural? ¿Cómo fue el trabajo que está detrás? Porque, como siempre lo hemos comentado en Yo Leo y cuando hablamos con autores, con autoras, es como de, nosotros tenemos aquí la versión definitiva y lo leemos y como que se nos hace así como si fuera lo más natural, como que si a la primera sentada se hubiera
escrito, si no fuera producto de un trabajo. Tú misma nos acabas de compartir que fue producto de más de 5 años y podemos ver, es un libro, lograste el objetivo, ¿no? Es un libro pequeño, son textos que no exceden las 4 o 5 páginas, creo que el más largo es precisamente el último, el de Hipatia. Entonces, todo ese, pero es detrás de un proceso, ¿no? Muchas veces escribir un texto breve implica más trabajo que un texto de largo aliento, porque el de largo aliento pues, es nada más dejar fluir las ideas, dejar fluir los recursos, pero a veces es, a ver, el reto ahora es todos esos recursos, todas las palabras, toda la gama y también el gusto, ¿no? O sea, es el gusto de, por ejemplo, yo podría ponerme en tus zapatos diciendo, quiero dar a conocer la historia de estas grandes mujeres en las ciencias. Y entonces tienes tanto que decir, hay tanto que aportar, pero de repente el reto está en ello, ¿no? Pero lo quiero hacer de manera breve, de manera atractiva, tanto para niñas, adolescentes, y por qué no decirlo, es algo que incluso alguien ya que esté a nivel profesional y demás, también puede ser atractivo, ¿no? Porque sí, tal vez el primer foco eran niñas y adolescentes, pero también le puede servir a una mujer ya en una carrera, una vida, una madre incluso, ¿no? Para poder motivar a sus hijas y demás. Pues como que el libro, a mí me gustaría invitar a la comunidad de Yo Leo, que ese es el propósito precisamente de este video, charlar contigo, Carmen, y conocer un poco el proceso, a otros temas que vamos a tocar sumado a ello, pero es eso, ¿no? Es como que el primer punto es como de no tengan esta imagen de, es un libro infantil, como también lo hemos comentado también en videos relacionados ya con literatura infantil y juvenil, muchas veces la literatura infantil también tiene que ser atractiva para los adultos, porque los adultos son los que se lo leen a los niños, son los que se lo leen a las niñas, o las adolescentes, los adolescentes se están acercando tal vez por primera vez a las lecturas, buscan algo ameno, algo cercano, y más en estas épocas, ¿no? En estas épocas de la inmediatez, los relatos, pero entonces justamente todo ese compendio, todo este contexto que existe de manera consciente o inconsciente, seguramente existió en tu caso, ¿cómo lograr eso? ¿Cómo investigaste? ¿Cómo lograste concatenar todos estos temas, estos intereses, estos objetivos, lograr concatenarlos en relatos breves, atractivos y muy humanos? Eso es lo que yo destaco más, porque muchas veces cuando nos acercamos a las biografías de grandes personalidades, sin importar su sexo, su rama, ¿no? Por su disciplina, siempre como que te cuentan la historia de dónde nació, cuándo nació, y muchas veces, y tú en tu caso, ni mencionas esos datos, es como, lo que importa es esa postal, ese momento, ¿no? Como el de las Curie, es como un pequeño momento del paso del tiempo, ¿no? Es decir, cuando eran muy niños y veía a ella como su mamá estaba triste, producto de la pérdida de su esposo, que a su vez era su padre, este yo lírico, esta voz que nos está llamando, y después cómo va cambiando, ¿no? Cómo su madre vuelve a ganar el Nobel, ahora ya desde otra disciplina, ya no en física, sino en química, cómo conoce al que va a ser su pareja, y después cómo logra ella, todas esas situaciones, en ningún momento mencionas en dónde nació, cuándo nació, porque para mí, no sé, tú me dirás si mi lectura es válida o no, el propósito del libro no es hablar de la vida de las mujeres, sino hablar de los hechos concretos, ¿no? Es decir, por ejemplo, este caso que mencionas, que sí es una de las grandes injusticias de la vida, que bueno, al final el tiempo supo reconocer a esta gran científica, pero la maña, ¿no? Y mostrar la injusticia, que ese también es otro guiño de lo que hablaba un poco en la introducción, ¿no? Las injusticias que muchas veces han vivido y siguen viviendo muchas mujeres, ¿no? Que no sean reconocidas, que siempre estén a la sombra de un hombre o de un jefe o de una sociedad, etcétera. Entonces, ¿cómo lograr concatenar todo eso, Carmen? ¿Cómo lograr la investigación? ¿Cómo investigaste? ¿Cómo fuiste trabajando los textos para lograr este producto? Sí, pues, híjole, sí fue un trabajo arduo porque, sí, justo lo primero era leer, encontrar muchas fuentes de información diversas de cada una de las científicas y tan diversas como me leí cosas desde artículos científicos tal cual, libros, literatura, en general, no específicamente, sí muchos sobre las científicas, otros no necesariamente, pero que me ayudaron como a la forma, ¿no? De narrar las historias. Pues por supuesto que internet, ¿no? Sitios de internet,
otros libros que yo tenía en casa también, muchos videos, ¿eh? Entonces me documenté como que cada una, siempre yo creo que me fui así como en un orden, hice mi listado de científicas de las que quería hablar, empiezo con esta, recuerdo que el primero que escribí fue el de Edith Clark, y fue justo eso, ok, voy a empezar, me voy a documentar, voy a leer, voy a buscar toda esta información, y una vez que tengo ya todo este mapa, pues resaltar, ¿no? ¿Cuáles son los hechos o las situaciones importantes que yo quiero decir de ella? Y aquí confieso que al principio sí me fui así como, a ver, nació más o menos en este año, ¿no? Pues quisiera situar la época cuando voy a platicar de esta persona. ¿En dónde? Para también situar el lugar. Sin embargo, ya como en el ejercicio de la escritura, que fue justo en lo que me ayudó mucho estos talleres de escritura creativa, es eso, como lo dices, o sea, no mencionar tal cual, porque se vuelve una biografía y se vuelve quizá no tan, pues, un tanto aburrido, ¿no? No te llama la atención si te ponen fechas, lugares, hechos así tan abstractos, ¿no? Y fue más bien como el reto, pues justo ¿cómo cuento la historia de Edith Clark? ¿Qué es lo que quiero yo resaltar de ella y cómo la cuento de tal forma que no sienta yo misma que estoy leyendo una biografía, ¿no? ¿Qué es lo que quiero decir de ella? Pues quiero decir que fue la primera ingeniera eléctrica y que eso es algo increíble porque ingeniería eléctrica es una de las áreas donde menos mujeres hay, incluso hoy. Ella lo hizo hace 100 años que nació, hoy sigue siendo una de las carreras donde menos mujeres hay. Entonces, eso era lo que yo quería resaltar y pues tratar, ¿no? La verdad es que esto de la escritura, pues justo también como dices, no es como que una sentada y escribo y ya no es. Tengo una propuesta, la leo, voy y pido retroalimentación en mi taller de escritura, me la dan, regreso y otra vez lo vuelvo a intentar y la escribo de diferente manera y con diferentes ideas. Y pues es eso, como a mí me ayudó mucho tener como esta apertura de ir y con un grupo de pues también otras personas, chicos y grandes que querían escribir y que te leyeran y que te retroalimentaran. Entonces, eso no es tan fácil porque a veces como que te da miedo, ¿no? Me van a leer y ¿qué me van a decir? Me van a decir que está mal, no quiero que me digan que está mal. Pero a mí me ayudó mucho porque, pues eso, fue la retroalimentación. A ver, yo quisiera que me platicaras de una manera más amena. Quisiera que me platicaras qué es lo que quieres decir de ella, como dices. Hay situaciones, yo identifiqué pues en cada una de las científicas que hay situaciones que ellas vivieron muy complejas, pero que no sé, sucedieron hace 50, 60, 70 años, pero que siguen persistiendo a la fecha. Una mujer que está haciendo ciencia sigue enfrentándose a esos mismos retos. Entonces también esa fue una de las cosas que por las que no quería como separar tanto de que esta es una época y esta es otra y eran cosas diferentes. Porque al final de cuentas, por ejemplo, el caso de Marie Curie, ¿no? Como dices, voy platicando, más bien Irene Curie, la hija, va platicando cómo ha pasado, ¿no? La historia de ella y de su mamá. Y hay como frases que más o menos te dicen, ¿no? Cosas que las que ellas se enfrentaron, como de mi mamá se va al laboratorio y nosotros nos tenemos que quedar con mi abuelo. Esa frase tan simple, si la reflexionas, te dice un montón de cosas. O sea, una mujer que sale a trabajar necesita el apoyo de alguien que cuide a sus hijos. No puedes hacer las dos cosas, o sea, no puedes dedicarte a la ciencia y tu maternidad, ¿qué pasa, no? Y afortunadamente Marie Curie contaba con este apoyo una vez que murió su esposo, pues del abuelito, ¿no? El papá de Pierre Curie. Entonces son situaciones como que pueden parecer, a lo mejor pasan desapercibidas durante la lectura, pero si te pones a pensar, son cosas a las que sí nos enfrentamos todo el tiempo las mujeres que salimos a trabajar o que se dedican a la ciencia, etcétera. Y ese tipo de cosas yo creo que son las que también quiero resaltar. Como dices,
Sí está, en general los textos eran su origen pensado para niñas y adolescentes, pero sí, por supuesto que cualquier mujer adulta o persona adulta, hombres y mujeres que lo lean, pues se dan cuenta un poco más allá, ¿no? Cuáles son las situaciones reales que se viven en el día a día, alguien que se dedica a la ciencia. Y pues fue así, creo que me leí un montón de libros, artículos, y creo que sí, sí me ayudó. Justo fue como que toda la combinación, ¿no? Entre la lectura que me acompañó y todas estas sesiones, acompañamiento de mi taller de escritura creativa que me ayudó a sacar esto, ¿no? De poder platicar estas historias así como de una manera como más, pues yo creo que es como más amena, ¿no? Que simplemente irte a leer en Wikipedia la biografía. Y justamente lo que mencionas, creo que es lo más encomiable de tu libro, el verbalizar esas situaciones, porque uno de los grandes estereotipos que existen en torno a las mujeres que destacan en algo es como de, pero obsérvalas, las grandes mujeres más sobresalientes y demás no tienen familia, como que pierden esa supuesta, no sé, si esa feminidad, ¿no? Esa supuesta feminidad, ¿no? Como si ser mujer sola, otra vez, lo que se ha mencionado a lo largo de la historia y hasta incluso en esta charla, ¿no? Estos roles de género, ¿no? Entonces, si una mujer quiere destacar en el ámbito profesional, como que desde el momento en el que decide estudiar una carrera y demás, como que ya comienza a salirse de ese rol, ¿no? De que la mujer tendría que esperar a que un hombre la despose y entonces ella ya va a ser una ama de casa, mientras que el hombre sí va a poder desarrollar una profesión o un trabajo. Y como que precisamente a lo largo de tu libro nos vas mostrando ese aspecto humano que, como tú bien dices, si lo leemos de manera superficial, pues es algo desapercibido, ¿no? Es algo como que pues es parte del relato y ya, pero si ya lo comenzamos a ver con lupa, comenzamos a ver precisamente ese tipo de situaciones que nos deben de hacer concientizarnos. Entonces, creo que esa es una de las grandes aportaciones de tu libro, porque verbaliza la realidad de las mujeres profesionales, profesionistas. Entonces, esa creo que es la gran tarea, ¿no? Si alguien de la comunidad de Yo Leo, que yo así lo espero, se acerca a tu libro, Carmen, es eso, creo que es conocer, sí, estas situaciones, estas postales, estos momentos de estas grandes personalidades femeninas, pero por el otro lado es leer entre líneas, es decir, aprender a leer entre líneas. Son relatos breves, sí, pero esos relatos breves entre líneas tienen todo un universo, cuestionarnos, que no solamente nos quedemos con tu relato, sino que nos lleve a cuestionarnos, a investigar más, a conocer más. Es decir, hasta si incluso si se tiene la inquietud de conocer cuáles fueron las obras o las aportaciones de estas científicas, es ya leer sus artículos, sus libros, su biografía, que este sea como el punto, o sea, como que sea el detonador de tomar conciencia, los nombres que hicieron, que básicamente eso es lo que tú desarrollas a lo largo de tus relatos, pero creo que el mensaje de tu libro está más allá de lo que escribiste. O sea, ahí está el relato, pero nos lleva a cuestionarnos de, oye, sí es cierto, ¿no? Hace 100 años, hace casi 29 siglos, ¿no? O sea, hablando de Hipatia, y los que conocemos la historia de Hipatia, dices, ¿cómo esa niña llena de ilusiones, de inquietudes, qué final tuvo, ¿no? Podemos conocerlo a partir de los libros o aquellas personas que también les gusta el séptimo arte, pues hay una película precisamente inspirada en la vida de Hipatia y ver cómo termina. Si eso no te mueve a la toma de conciencia, incluso a ti mismo, de ciertas conductas, de las formas en las que percibes a las mujeres, las tratas, ciertas frases hechas, etcétera, si no te lleva a cuestionarte en los casos como el de Hipatia, hay un serio problema contigo, definitivamente, porque dices, ¿qué pasa? Entonces, por ejemplo, las grandes personalidades de los astronautas, ¿no? Ha habido cuántas historias y cuántas series, recientemente hubo una película en torno de Neil Armstrong y su vida, pero se olvida que a partir de todo ese gran momento
en la humanidad, como lo mismo lo menciona Neil Armstrong, ¿no? Del un pequeño paso para el hombre y un gran salto para la humanidad, o viceversa. Esa situación, esa frase, pero detrás hubo un infinidad de sacrificios, que sí, en la última película te cuentan los sacrificios y la historia, la triste historia de Neil Armstrong que perdió un hijo, pero dices, pero esto es también de equipo. Y entonces ahí es donde precisamente mencionas, ¿no? A esta gran mujer y la situación, ¿no? De su condición por ser afrodescendiente, tener que estar en otro lado, ser tratada, pero llega un hombre que dice, sí, 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 estará la computadora y demás, pero yo necesito a esta científica para corroborar que los cálculos computacionales estén bien calibrados y así yo pueda hacer mi recorrido. Ese tipo de detalles, pero ahí está, es un simple dato, ¿no? Que mencionas en dos líneas. Debido a mi condición, yo estaba en el otro ala del instituto, es como que es una pequeña, es un pequeño momento, pero la lectura profunda es de como de, hey, stop, estamos hablando de los años 60, entonces ahí comienza el marco, ¿no? Ahí tenemos al doctor King, ¿no? Y el Tengo un sueño, y todas esas situaciones que implican, ¿no? Pero dices, imagínate ser afrodescendiente en el contexto de los 60, donde hubo este gran boom, ¿no? De la lucha de los afrodescendientes. Y todavía para acabarla, por si acaso algo faltaba, ser mujer afrodescendiente, ¿no? Entonces dices, todavía tenía una doble carga, un doble absurdo, pero como tú bien dices, son cosas que ocurrieron hace 70, 80 años, pero hoy prendemos las noticias y seguimos viendo racismo, seguimos viendo conductas misóginas, seguimos viviendo estas cosas de los roles de género absurdos, que en vez de, pues, cada quien tiene un talento y el sexo es lo último que debes de tú estar considerando, ¿no? Si tiene fuerza, no tiene fuerza, pues eso ya depende de la situación y la condición particular. Creo que, insisto, ese es el gran valor de tu libro, porque verbalizas una realidad, no solamente la realidad de estas 11 mujeres, sino incluso tu propia realidad, tú lo acabas de comentar, ¿no? Tuve que poner una pausa porque existe algo llamado maternidad, ¿no? Entonces, tú tomaste la decisión de ser mamá y en consecuencia eso implica postergar, mover, y ese tipo de situaciones que a veces te dan por hecho, pero implica un gran esfuerzo, implica una gran situación, una gran disyuntiva. Por ejemplo, tú mencionas el caso de Dragon Lady, ¿no? Entonces, irte de tu país, no sé, si tú tienes un concepto, tú tienes una situación y moverte de tu país, porque si te quedabas ahí no podías trascender, porque no había los recursos, no había las oportunidades, no había las situaciones, y de repente, ¡pum!, se cruza la guerra y nunca pudiste regresar a ese jardín y todo lo que implicaba, esos momentos simbólicos de la nostalgia, de mirar la vista hacia atrás, de vez en cuando regresar como un gesto de humildad, de no olvidar de dónde vienes, y otra vez es un momento, ¿no? De que nace en el jardín y se quería volver, ¿no? Al jardín para cerrar este ciclo de la vida. Es un momento simbólico, pero ese momento simbólico y todo lo que hay en medio, ese puente entre el principio y el final, implica mucho. Y a pesar de que tú nos lo cuentas en unas pocas páginas, alguien se tendría que sentar a cuestionar cómo pasó eso, ¿no? La guerra, su misma condición de mujer, la misma situación, cómo la reconocían en otro país y en el propio no. También tenemos el caso de esta científica de origen hindú, ¿no? Que esta niña comienza a cuestionar a su mamá y a hablar, y cómo los usos y costumbres de hasta cómo vestirte y cómo hasta modificaban sus imágenes, todas esas situaciones, pero ahí vemos el trasfondo. Estas mujeres, a pesar de esa cultura, de este denominado patriarcado, de estos vicios sociales, lograron salir adelante. Pero no nada más es quedarnos con eso de, lograron salir adelante, sino en el trasfondo, es salir adelante, que cada quien cuenta su vida a partir de su propia experiencia, pero estas historias todavía tienen un plus más, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hasta incluso me agrada cómo inicias el libro, ¿no? Con la historia de Julieta Fierro. Entonces, donde, entre comillas, vamos a ponerlo con todas las comillas del mundo, hay una mayor apertura y hay una mayor toma de conciencia de la mujer en las ciencias, las mujeres profesionistas, ya no está este lastre de, ¿y cuándo vas a ser mamá? Y se te está acabando el tiempo, o reconocerle, darle su espacio si quiere ejercer su maternidad. Y
ahora las historias o las situaciones inherentes de las científicas de hoy en día, como puede ser Julieta Fierro, es los traslados, ¿no? De pararse y que haya tráfico, hacerla parte de la vida cotidiana de la metrópoli, en este caso particular, o de la ciudad. Ese tipo de situaciones, conocer una historia tan actual como Julieta Fierro y terminar el libro con una historia de Hipatia, que, insisto, si no conocen la historia de Hipatia, pues se van a quedar con esta niña que tuvo inquietudes, pero aquellos que tenemos la fortuna de ver más allá, saber qué le ocurrió a esa niña inquieta que tú nos haces, a la que tú nos acercas, y que sabemos su triste y su lúgubre desenlace, dices, wow, ¿no? O sea, ¿qué ocurrió con la sociedad que a esta niña que tenía interés, que tenía inquietudes, que tenía talento, producto de una cerrazón, le terminaron mermando ese talento y esas grandes áreas de oportunidad, como se denominan? Entonces, creo que esa es la gran aportación de tu libro, que verbalizas, sí las historias, sí la importancia, pero lo que dejas es lo que está entre líneas, vuelvo a insistir. Eso creo que es tu gran talento. Eso es lo que yo destaco de tu libro. Son historias breves, muy ad hoc con las necesidades de hoy en día, muy ad hoc con el objetivo, los lectores, las lectoras que tenías en mente, que fueran niños, niñas, adolescentes, o gente que pues tiene urgencia, los papás, ¿no? Muchas veces es, pues, tengo la urgencia también, o los profesionistas tienen sus quehaceres cotidianos, ya sea de la casa o de su vida laboral, y una lectura de 3, 4, 5 minutos, todos nos lo podemos brindar. En vez de estar maratoneando en Netflix y demás, podemos hacer el sacrificio, podemos dedicar el tiempo como lo queramos ver, y ahí está. Pero insisto, la lectura se vuelve más trascendente porque estás verbalizando una realidad que, como tú bien dices, muestra algo que quisiéramos nosotros decir que es cosa del pasado. O sea, como decir, Carmen nos muestra las injusticias, la cerrazón de la sociedad, etcétera, y no, o sea, hoy en día se sigue viviendo eso. Entonces, creo que es una forma de denunciar, por decirlo de alguna manera, con arte, por decirlo así. Creo que esa es una de las grandes funciones del arte, que el arte te haga ver a partir de las historias una realidad, y que esa realidad se vea reflejada en el texto, y se genere este círculo virtuoso, más no vicioso, que la realidad se vuelva arte y el arte pueda hacernos ver, verbalizar, vislumbrar esa realidad y que nos haga cuestionar. Entonces, ¿por qué carajos como sociedad no tenemos más mujeres como las que tú nos acercas? Y entonces la respuesta va a ser, más allá de estas historias, ve lo que hay alrededor de ellas. No solamente enfocarnos en ellas, sino enfocarnos en lo que las rodeó, no solamente desde una perspectiva vivencial, sino desde una perspectiva social. O sea, el caso como paradigmático, como tú bien mencionas, es esta gran injusticia para Rosalind Franklin. Entonces, logra algo, es importantísimo. Hoy no podemos concebir ni los estudios forenses, ni muchas situaciones de paternidad, maternidad, como lo es el ADN, y que esta mujer haya hecho el gran descubrimiento, y que de repente un estudiante X que la trataba como alguien inferior, porque ella mismo tú lo mencionas en este pasaje del relato, ¿no? Así como de, ¿y por qué me está tratando así? ¿Por qué no se entera de que somos iguales? ¿Por qué me sigue tratando como si yo fuera su colaboradora y no su igual? Y este mismo personaje que va a lograr el Nobel se roba el trabajo, el esfuerzo que también es de ella muere sin el reconocimiento de su trabajo. Y entonces ahí es donde comenzamos a empatizar. Si hoy en día nos molestamos, o las generaciones actuales se molestan porque le robaron un meme, que es algo pues, intrascendente, o es algo social, y demás, ay, me lo copió, o lo compartió y no le dio me gusta, y ese tipo de situación, imaginémonos años y años de esfuerzo, de sacrificio, y que de repente todo ese trabajo no sea reconocido. Y es algo importante, es algo inherente del ser humano querer ser reconocido, que todo tu esfuerzo, que toda tu labor, que todo lo que rodea tu trabajo se vea recompensado, no solamente con un salario, si es que te paga una institución, con los mismos logros, ¿no? La autosatisfacción, por decirlo así, de verlo, de, todo mi esfuerzo ahí está, sino también uno piensa en el reconocimiento del círculo cercano, y por qué no, como en el caso del ADN, pues de la humanidad. Hoy automáticamente es algo inherente, ¿no? De hablar de las investigaciones policíacas, hablar de la genética en general para la humanidad, es algo muy importante, y que de repente alguien se haya robado tu trabajo
Y entonces ahí hasta incluso podríamos hablar de más toma de conciencia, ¿no? Hoy en día que tan fácil es para plagiar trabajos, ¿no? De, copio, pego y te vas generando ese vicio, ¿no? Y como que dijeras, pues es que no afecta a nadie. Sí afecta a alguien porque vas generando un hábito que puede llegar a grandes ligas, al grado de que para ti no sea insignificante, porque tal vez cuando eras estudiante para ti era insignificante copiarle las tareas a un compañerito o a internet, pero vas generando un hábito que cuando ya llegas a las grandes ligas, como lo mencionaba, se te puede hacer de manera más natural apoderarte del trabajo de alguien más, hacerlo pasar por propio, que la sociedad no se entere o que la sociedad se haga de la vista gorda, como se dice comúnmente, y con tal de no reconocer a una mujer, como puede ser en este caso, premies a un grupo de científicos que ellos no lograron, ellos también estaban trabajando, tampoco estoy diciendo que no estuvieran trabajando, pero no lograron ese descubrimiento. Algo les faltó para lograrlo y de repente toda la comunidad los reconoce, los premia, pasan a los anales de la historia como estos grandes descubridores, como estos grandes personajes que le aportaron a la humanidad, no solamente a su área, sino a la humanidad en general. Y la persona que también trabajó, que también se dedicó, que también se sacrificó, pasa inadvertida, mínimo en ese momento histórico. Ya después, ya, comienzan a darse ese lugar, pero cuando ella ya falleció, cuando ya tal vez era demasiado tarde, ella no pudo ver en vida ese logro, ese reconocimiento, y entonces esa historia, así de pequeña, nos lleva a cuestionarnos no solamente el denominado patriarcado, sino también nuestra propia ética, la situación de analizar las cosas, analizar nuestra propia vida. Entonces, creo que eso es lo que más atractivo se vuelve tu libro, es que no es moralizante, porque esa no es la intención de tu libro. Tu libro no es señalar las grandes injusticias y volteen a ver a las mujeres, es de no, 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 no. Voltemos a ver el trabajo de las mujeres, conozcamos lo que hay alrededor. ¿Por qué es eso? Es decir, no es exaltar a las mujeres por exaltarlas, es exaltar el trabajo hecho, en este caso, por científicas, así como se podría hacer un libro igual, con el mismo estilo de los grandes científicos, hacerlo ameno, hacerlo dirigido a niños, a niñas, adolescentes, etcétera. Pero en este caso estamos hablando de mujeres, y aquí no estamos exaltando su carácter de mujeres, estamos exaltando su carácter de científicas, de sus logros, su trabajo. Y eso creo que es un mensaje muy importante, porque a veces nos desvirtuamos, ¿no? Nos enfocamos solamente en una situación de que sí es parte de una minoría, que sí es de un pueblo originario, que sí es afrodescendiente, que sí es pobre, y nos enfocamos solo en eso y nos olvidamos de decir, bueno, ese fue su origen, ese fue su contexto, pero a pesar de ese contexto, esta persona hizo esto, que es lo importante, porque hay muchas personas en su misma condición que se dejaron llevar por su condición, por el status quo, y no quisieron trascender. En este caso estamos hablando de mujeres que no se quedaron con los brazos cruzados. Sí existía el patriarcado, sí existían los roles de género, sí existían las injusticias, sí existían todas esas situaciones y a pesar de ello lograron salir avantes, a pesar de ser víctimas todavía de todo ello. Entonces, creo que esa es una de las grandes talentos o de las grandes funciones que yo veo de tu libro, ¿no? Cumple todos los roles, todo tu objetivo que te encomiaste, lo lograste de muy buena manera, la brevedad, el estilo, no caer en lo formal, por decirlo así, sino caer en lo artístico, no transformarse en algo histórico, sí, o en algo objetivo, sino en una historia, algo estético, pero insisto, lo más destacado de tu libro es esos mensajes entre líneas, eso que invita al lector a no quedarse solamente con el texto, sino que invita a, si tu interés es el personaje, a investigar qué escribió, cuál es su vida, o bien cuestionarte cómo, cómo somos como sociedad. Si seguimos siendo iguales, si nosotros estuviéramos en la misma oportunidad de copiarle a alguien algo, ¿lo haríamos? Ese tipo de detalles creo que son lo más destacado. Pero pasando un poco, en tu caso particular, pasando un poco de tus textos, de tu libro, de este elemento del recurso de la ficción y demás, pasándolo a tu vida real, ¿tú con qué de estos 11 personajes te sientes más identificada? Híjole, pues, ay, es que son varias, pero en primer lugar creo que, pues, con Edith Clark, más allá de que, pues, y soy ingeniera eléctrica, ella es ingeniera eléctrica, eh, veo en su historia como un empeño por
ella misma llevar las riendas de su vida y tomar sus decisiones y crearse su camino, ¿no? Yo me siento identificada con ella porque más o menos así ha sido también mi historia, ¿no? Yo, por una motivación interna propia, decidí estudiar ingeniería eléctrica y en realidad no me importó otra cosa, ¿no? Yo lo decidí, yo me abrí mi camino, sabía que era de las pocas y pues yo quiero esto. Y poco a poco he ido también así, ¿no? Buscando mis espacios, encontrando mi carrera, lo que a mí me gusta hacer y pues también como que tratando de mezclar varias cosas, ¿no? Ahora la escritura, un poco pues también mi vida personal. Entonces me llama mucho la atención la vida de Edith porque es justo eso. Ella fue una persona, fue huérfana desde muy niña, se quedó sin papás, vivía en un internado y aún con toda esa carga de ser una niña huérfana, ella tenía el deseo, las ganas de sobresalir y de hacer algo, de ir a estudiar, de ser alguien, ¿no? De ser ingeniera, cuando le decían que ella no podía hacerlo y ella en realidad lo vivió, ¿no? Tú tal cual no puedes ser ingeniera. Y entonces se busca ella las oportunidades, se va a viajar, se va a hacer su vida hasta que pues ya se dan cuenta en su país de origen que sí la necesitan, sí necesitan a una ingeniera como ella. Y regresa y pues le va muy bien, ¿no? Es una de sus historias que es muy sencilla también, creo que es una de las más cortas de mi libro, pero pues creo que ese es el, como dices, el mensaje de ella, ¿no? Su impulso, sus ganas, que a pesar de la situación que vivió, ella salió adelante. Por un lado, pues ella con Edith Clark, siento esa conexión, ¿no? Como de eso, llevar tu vida por donde tú decides y por la ingeniería eléctrica, ¿no? Que también se ve que ella le encantaba, ¿no? Y yo también de repente, yo soy de esas que va por la calle y veo una torre de transmisión y digo, ay, qué bonita está, ¿no? O sea, me encanta la ingeniería eléctrica. Eh, También está el caso de Maria Mirzakhani. Ella a mí me inspira muchísimo su vida porque me parece de ella, pues leí también algunos textos, algunos artículos y hay bastante información sobre ella en video. Hay documentales, hay videos, muchas entrevistas a su familia y amigos, justo porque falleció, ¿no? En 2017 a causa de cáncer a los 40 años. Y ella ganó la medalla Fields, el mayor reconocimiento en matemáticas a nivel mundial, y fue la primera mujer, la primera iraní. Entonces es una persona única que logró grandes cosas, pero a la vez era una persona súper sencilla en su forma de ser, en su vida, algo muy simple. Y también lo que platicabas hace rato, ¿no? A veces tenemos cierta imagen de algunos estereotipos. Ella siendo iraní, viviendo en este ambiente, en este estado, eh, pues islámico, en el que pensamos que hay reglas muy estrictas, ella pudo dedicarse a las matemáticas sin ningún problema. Entonces, a veces tenemos esta imagen, esta concepción de que porque restringen la vestimenta, ya no pueden hacer otras cosas las mujeres, ¿no? Y la verdad es que solo era, para ella, yo veo que fue pues solo una situación que vivió durante el tiempo que estuvo en Irán, pues eso, ¿no? Acudir a una escuela solo para niñas, vestirse de cierta forma, pero al final de cuentas logró ser matemática sin ningún problema y ser la mejor del mundo. Entonces ella, a mí me llama mucho la atención como su personalidad, más que su camino científico y sus logros, el verla en esas entrevistas que daba, cómo se manejaba cuando recibió su premio, etcétera. La veo como una persona muy sencilla, muy apasionada por lo que hace, muy concentrada en lo que hace y pues ya, ¿no? Entonces, a mí eso me llama mucho la atención y me gusta porque pues es eso, cuando tú te dedicas a lo que de verdad te gusta, lo disfrutas, haces todo con una gran pasión y sin pensar en
lo voy a hacer por ganar un premio Nobel, ¿no? O lo voy a hacer porque voy a publicar un montón de artículos y voy a ser el científico la científica más conocida a nivel mundial en este tema. Entonces, esas creo que son las dos científicas con las que más yo personalmente me siento como más cercana. Y es importante que las menciones a este par de científicas, precisamente por lo que mencionas. Es decir, una, porque pues, está intrínsecamente relacionada con tu especialidad, con tu rama. La otra es por lo que mencionas, ¿no? Es decir, en este contexto islámico, yo había mencionado hindú, pero no, particularmente islámico, es eso, ¿no? Incluso caemos otra vez en estos estereotipos, no solamente en relación con la mujer, sino incluso con las culturas, ¿no? Como que muchas veces desde la perspectiva occidental nos damos el lujo, producto de ciertas influencias que tenemos más los mexicanos en el norte, es como decir, como de, nosotros podemos ser los jueces del mundo, ¿no? O sea, como nosotros podemos demeritar a cualquier sociedad, a cualquier etnia, y caemos en eso, ¿no? Pensar en que, no, pues es que en el mundo islámico es la cerrazón y, no, y dices, sí, tienen ciertos usos y costumbres que sí pueden ser debatibles, pero como que en tu libro otra vez, dice, pero bueno, vamos a enfocarnos ahora a las mujeres occidentales. También padecen ciertos absurdos que no se ven reflejados en la vestimenta, pero en cosas tales como, no, tú te vas al otro lado del instituto, porque sí tienes las capacidades, ya lo demostraste, por algo tienes una profesión y una licenciatura y un posgrado, pero de todos modos, por la cerrazón social, tú te vas del otro lado. Entonces, ese es algo que también nos tenemos que cuestionar, ¿no? Muchas veces como occidentales demeritamos y comenzamos a señalar cosas, o muchas veces se puede ver desde el clasismo, ¿no? Las personas con cierta posición social demeritan a otras y de pronto volteas y dices, ¿y no te has dado cuenta que tú también estás haciendo lo mismo? Solamente que ese mismo demeritar el trabajo, el demeritar el esfuerzo, demeritar a las personas, se ve reflejado en otras cosas. Entiéndase, posiciones sociales, posiciones en un equipo de trabajo, quién destaca, quién encabeza un equipo de trabajo, quién encabeza proyectos. Precisamente la siguiente pregunta es, tú ya en tu aspecto ya profesional, ¿tú has visto un cambio importante para bien o sigues viendo la misma perspectiva que nos relatas a lo largo de tu libro? ¿Tú cómo lo has percibido? ¿Cómo tú lo has vivido? ¿Lo padeces todavía? ¿O la sociedad ya va encaminándose felizmente a una razón un poco más empática y más consciente? Pues la verdad es que en mi, en mi experiencia personal y profesional, a mí la verdad es que no he tenido algo que pueda compartir de que me ha ido mal en mi carrera, etcétera. Yo no he observado en mi caso particular como obstáculos que me hayan impedido avanzar en mi carrera, ¿no? Desde que era estudiante, pues yo era la única y pues la verdad es que salvo comentarios que siempre existen, y esos siempre están ahí, que para nada me afectaron, no vi nada que pudiera como mermar, ¿no?, mi desempeño. Ahora como profesionista también ya tengo más de 10 años y creo que he tenido buena relación en general con mis compañeros de trabajo, con mis jefes, he tenido los apoyos. Afortunadamente también he tenido apoyo de mi familia siempre, que yo creo que eso es fundamental también, el sentirse, tener como que esa parte también como de balance, ¿no?, con la familia. Pero pues también luego me gusta decir que el hecho de que yo en particular no haya vivido situaciones complejas en las que me vea afectada, no significa que no existan. Y para eso es importante y a mí me gusta estar así en contacto relacionada con otras mujeres que también están en ingeniería y en ciencia, ¿no? Últimamente en los últimos años ha habido mucho más movimientos de este tipo, ¿no? Grupos, hay infinidad, ¿no? Grupos de mujeres en computación, mujeres en ingeniería, mujeres en ciencia de datos, mujeres en estadística, científicas mexicanas, que es ahorita una comunidad muy, muy grande que existe.
donde buscamos justo eso, dialogar acerca de estos temas. Entonces, a través de esos grupos yo me he dado cuenta de que pues sí existen, ¿no? Yo he logrado compartir mi experiencia, en general he tenido buena experiencia en mi carrera, por los apoyos, por la gente con la que me he relacionado, pero eso no significa que no existan otras situaciones y que yo no las vea ni las reconozca, ¿no? Al contrario, justo por eso está mi libro y por eso lo menciono en este momento, ¿no? Es todas estas situaciones que las científicas han vivido a través de la historia, que han sido obstáculos, que han dificultado, que les han prohibido recibir premios, reconocimientos, todavía se dan, todavía existen. Y hay un montón de, no nada más como experiencias que platican otras mujeres, sino está documentado, hay artículos, hay películas, hay documentales donde se exponen estos casos. No hay, por ejemplo, creo que está en Netflix ya un documental que se llama, en español no recuerdo el nombre, pero es Picture a Scientist. O sea, cuando tú te preguntan, imagina un científico, en inglés, siempre tienes la imagen de un hombre, ¿no? En bata blanca, en laboratorio. Y entonces, a partir de esa imagen empiezan a platicarte historias actuales de mujeres que han visto, sí, situaciones muy, muy complejas de discriminación, de acoso, de cosas ya muy, muy fuertes que sí hace diferencia, pues, en que los hombres no las viven, ¿no? Simplemente así. O sea, son cosas que nada más por nuestra condición de ser mujer las vivimos al estar en un ámbito mayormente masculino. Y pues que justo todas estas iniciativas yo creo que están encaminadas a eso, ¿no? A compartir qué es lo que estamos viviendo, qué situaciones viven mis compañeras, mis iguales que yo no logro ver, cómo las puedo apoyar, cómo lo puedo visibilizar también. Y pues esto, tomar conciencia. Yo creo que sí ha habido un avance, al menos en esto, ¿no? De exponer. Ya se expuso, ya sabemos, ya muchos estamos dando a conocer todas estas situaciones, pero ya el cambio real, yo creo que apenas estamos en eso, apenas estamos como que en la primera parte en el que nos estamos dando cuenta de la situación y para que demos el siguiente paso a qué vamos a cambiar, pues todavía falta mucho, ¿no? Porque hay mucho trabajo que hacer. Yo siempre, también cuando me han entrevistado les digo, pues es que yo creo que hay un trabajo en cada etapa de desarrollo de una científica, ¿no? Desde niñas en esto, ¿no? En quitar estereotipos, mostrarles imágenes, mostrarles personas que se dedican, mujeres y hombres, a la ciencia, de diferentes ambientes, ¿no? Y de diferente diversidad cultural, etcétera. Conforme van creciendo las chicas, pues ir siguiendo con esta motivación, ¿no? Mira, estas son las ciencias, tú puedes hacer esto, vente a hacer un circuito eléctrico, ármalo, tú lo puedes manipular, tú lo puedes hacer, ven, te enseño a hacer esta actividad en laboratorio, tú puedes escribir tal artículo científico sin problema, o sea, como que irlas llevando. Pero sí, una etapa crítica también es pues ya las mujeres adultas que se dedican a la ciencia, ¿no? Y ahí ya está como un poco más enfocado a políticas, cómo apoyarlas, qué requieren pues para desempeñarse en la ciencia, becas para estudiar posgrados, para hacer investigación, pero que esas becas pues se vean como una relación laboral tal cual. O sea, porque también todas las personas que hacen posgrados requieren eso, ¿no? Una relación laboral, estar respaldados por todos sus derechos laborales, que puedan también tener una maternidad como cualquier otra profesionista, que tiene sus descansos de maternidad, cuidado de los hijos, etcétera. Entonces hay como que muchos, yo lo veo como que en diferentes etapas de la vida, como que muchas cosas que hacer. Y que pues eso, ¿no? Justo a lo mejor cuando para mí, no digo que haya sido el camino fácil, pero en general he tenido una trayectoria en la que he logrado lo que yo me he propuesto. Eso no significa que otras
también que yo no pueda ver pues las dificultades que otras mujeres tengan. Y es gracias a estos esfuerzos, ¿no? Libros, intercambios, redes con otras mujeres, pláticas, estar aquí platicando contigo y hacerlo como del conocimiento, ¿no? De las personas, de lectores que no tengan acercamiento al mundo de la ciencia. Es importante que todos estemos como que en la misma sintonía. Sí, totalmente de acuerdo. Es lo que hemos comentado, ¿no? Es decir, esto de visibilizar y verbalizar la realidad debe de ser el punto de partida para cualquier situación, ¿no? En el caso particular de las mujeres y la ciencia, es eso. Precisamente tenemos ese estereotipo, ¿no? De decir, piensa en una persona que se dedica a las ciencias y automáticamente vas a relacionarlo con un hombre, ¿no? Esta muestra de ello, pues hasta están los superhéroes y demás que tienen una relación con la ciencia y lo desarrollas principalmente con hombres. Y esa creo que es la asignatura pendiente, ese es el área de oportunidad que tenemos como sociedad, como comunidad, es precisamente, ¿no? Darle su lugar a las personas, ¿no? A partir del esfuerzo, a partir de la dedicación, el no comenzar a generar como misma sociedad unos obstáculos, ¿no? Que una mujer tal vez tenga interés por dedicarse a las ciencias y en vez de motivarlas como tú lo haces a lo largo de tu libro, de voy a contar la historia de estas mujeres que sí pudieron, a pesar de sus vicisitudes, sus propios obstáculos personales, tal vez ya ni los sociales ni nada, sus propios obstáculos personales como puede ser la orfandad, como puede ser vivir en un país que no tenga tan el desarrollo tecnológico que implicaría seguir avanzando y progresando en los propios estudios, todas esas condiciones a pesar de ello, es poder salir adelante, pero muchas veces nosotros como sociedad, en el núcleo más puntual de la sociedad, que es la familia, a veces es eso, ¿no? De, vas a dedicarte a las ciencias, no, 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 piénsalo bien, ¿no? Es decir, como que las ciencias no, es que mejor tú dedícate a las humanidades o dedícate a la psicología, porque las mujeres son sensibles. A ver, tranquilo, ¿no? Es decir, si tienes un talento, lo has desarrollado, creo que tú acabas de decirlo a partir de tu propia experiencia el apoyo de los círculos cercanos. Obviamente el primer círculo cercano, pues es la familia. Que la familia te diga, tomaste esa decisión y mira que te lo dice alguien que estudió letras. Es decir, también es una de esas carreras de letras, ¿estás seguro? ¿Y de qué vas a vivir? Y en un país como México. Pero de pronto dices, tienes el apoyo de decir, pues bueno, tú échale ganas, vas a tener que nadar tal vez contracorriente por las condiciones, las situaciones, tanto de la casa como de la sociedad, etcétera, pero es como lo que también tú decías al principio, si te apasiona lo que haces, te gusta lo que haces, esos obstáculos hasta incluso son motivantes, ¿no? Porque es tener que nadar, tener que hacer las cosas, son los retos, no es nadar solamente de muertito y demás, ¿no? Sino es hacer las cosas a pesar de, y creo que ese como que debe ser el mantra de muchas personas, incluso hasta gente con estatus social alto, tiene que tener retos, algo tiene que existir, o sea, si no simplemente es, este mensaje va destinado a los que están abajo de la pirámide social, no, es todas las personas tienen retos, todas las personas tienen situaciones desde familiares, sociales, económicas, intelectuales. Muchas veces tú llegas con la idea de que tú sabes mucho y de repente te enfrentas a la carrera o a la vida profesional y de momento descubres que no, que vas a tener que seguirte preparando y condicionando, porque si caes en el confort, corres el riesgo de que los que vienen, entre comillas, detrás de ti, en algún momento te rebasen y automáticamente vas a comenzar a perder lo que sea que tengas, ¿no? Desde conocimientos, puestos, economía, lo que sea. Y eso creo que es el gran motivante, ¿no? Y en el caso particular y destinado a las mujeres es eso, ¿no? Que vean en este libro precisamente eso, ¿no? Que vean que sí se puede, ¿no? Sí se puede a pesar no a pesar de la condición de mujer, a pesar de la situación absurda de la sociedad que condiciona a la mujer, se pueden hacer las cosas. Y también el mensaje es para la sociedad en general, porque incluso hombres y mujeres caen en este hierro de, pues es que si quieres ser mamá, pero vas a tener que sacrificar tu profesión y tu trabajo. Y dices, espera, es decir, si es algo natural, si es algo inherente, es como si alguien se fracturara, si es algo, es una situación que es condición humana, te puedes lesionar, te puedes enfermar, tomar la decisión de ser madre, incluso también la de ser padre, tendría que ser considerado por las empresas, por la industria, por la academia, tiene que ser considerado como algo inherente del ser humano. Si una mujer no quiere ejercer su maternidad, perfecto, también está en todo su derecho, pero no es condicionar, relacionar
el dejar de ser persona, dejar de ser mujer, dejar de ser puntos suspensivos con tal de ser profesionista. Creo que ese es uno de los grandes errores que se comete en la sociedad, porque es como este consumismo, ¿no? Pues ya sé que estamos en un ámbito capitalista, consumista, de que siempre quieres más, pero no, lo que nunca nos dicen es que en esta sociedad y en esta visión siempre hay letras chiquitas, ¿no? De que tendrás que sacrificar algo, ¿no? Sacrificar a la familia, ¿no? Nunca ver a la familia, porque todo el tiempo te vas a quedar más tiempo en el trabajo para ganar más y para poder, o estar sacrificando cosas de sueños y aspiraciones de la propia persona, ¿no? Viajar, ser papá, ser mamá, disfrutar a tu familia, disfrutar de lo que te apasiona, tener tus hobbies, tener tus tiempos libres. A veces no, se nos mete en la cabeza esta idea de que no, todo el tiempo tienes que estar ahí, quieres trascender, tienes que sacrificar. Y eso creo que es uno de los grandes errores que tenemos como sociedad. Y obviamente en el aspecto particular de las mujeres se ve más remarcado por esta situación, ¿no? Como si dice, uy, fue mamá y perdió la oportunidad, perdió 1 o 2 años de su vida que podía haber dedicado al... Espérate, como que esa decisión haya implicado el mayor error de su vida, cuando dices, pues no, es una determinación que seguramente se tomó con conciencia y hay que respetarla y todavía para acabarla hay que incentivarla, motivarla, a no desanimarla, ¿no? Porque de repente regresa tal vez al aspecto y ya la comienzan a ver como que está retrasada, que ya no está en el ritmo del entorno. Y eso es un absurdo, como si todo el tiempo estuviéramos compitiendo, cuando tal vez la realidad es que todo el tiempo tendríamos que nosotros estar haciendo lo que nos gusta, lo que nos apasiona y aportar lo que podamos aportar a partir de nuestros conocimientos, de nuestras herramientas. Pero poco a poco la sociedad nos envuelve en esto, ¿no? Por un lado, por estos roles de género, ¿no? Las mujeres y los hombres una condición, pero después ya cuando nos juntan a los sexos, a los géneros, entramos en este rol competitivo, todo el tiempo siempre estar pensando en el obtener más, el destacar más. Y cuando dices, y al final, ¿cuál es el mayor logro? ¿No? Al final sacrificaste tu vida, tus sueños, tus aspiraciones por un algo abstracto, ¿no? Un algo abstracto que puede ser el país, la disciplina a la que uno se dedica, y al final dices, ¿vale la pena o no? Y eso es lo que nos tendríamos que cuestionar como sociedad, porque si caemos en eso, una de las peores lecturas que podrían hacer de tu libro sería esa que estábamos diciendo hace rato, ¿no? De las mujeres por su condición y entonces la destacamos por ser mujer. Error. Esas mujeres que tú nos compartes, Carmen, son mujeres que hicieron todo su trayecto. O sea, no nacieron mujeres y automáticamente ya las pusieron en el instituto. No nacieron mujeres y automáticamente de la noche a la mañana, así mágicamente aparecieron en un puesto. No, pues hay un traslado, o sea, y es lo que nosotros tenemos que entender. Por eso decía yo que el gran mensaje de tu libro es lo que muchas veces no está escrito, lo que rodea la historia de estas mujeres. Es entender de, oye, estamos hablando de una mujer en la antigüedad clásica, ¿no? Donde todo el tiempo eran hombres, 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 y de repente una mujer comienza a tener estas inquietudes, estos intereses, y en qué terminó, los que sabemos la historia, dices, se ratifica, ¿no? Después comenzamos a evolucionar y comenzamos a acercarnos a mujeres del Renacimiento y a mujeres ya de la época moderna, etcétera, y comenzamos a ver esta idea y tenemos que tener ese marco para destacar, pero así como destacan estas mujeres, también destacarían los hombres muchas veces por sus condiciones y situaciones. El caso particular de tu libro, pues es hablar de las mujeres científicas porque también es algo encomiable, es algo que se tiene que destacar, es algo que se tiene que motivar, es la invitación a la comunidad de Yo Leo. Si ustedes son niñas o adolescentes, ver en el libro de Carmen como conocer a estas personas que sí se puede, a pesar de los pesares. Y en el caso de los hombres o de las personas, sin importar su sexo, que tienen estas ideas de roles de género y demás, es leer este libro y entender que el peor error que podemos cometer como sociedad es encasillar a la gente en lo que sea, encasillarlo de por su condición, es decir, lo que yo muchas veces he platicado con muchas personas, ¿no? Mi caso particular, ¿no? Yo oriundo del municipio de Nezahualcóyotl, todo el mundo decía que no ibas a destacar, que eras del barrio y de un municipio paupérrimo y que cuando uno comenzaba a estudiar la carrera era como de, pues, dale chance, ¿no? Y como que en vez de eso, ser un halago era un insulto, ¿no? Así como de, ¿por qué me van a demeritar o pedir menos? Porque por mi condición, mi origen, no, a mí pídeme lo mismo, o sea, a mí me tienes que poner en la misma condición, en la misma situación, darme las mismas oportunidades, ponerme los mismos retos, porque por eso estoy aquí, o sea, mi condición, mi origen, es algo que no depende de mí, pero lo que sí depende de mí es qué hago con lo que tengo.
Entonces, esos absurdos, como bien lo mencionas, Carmen, se sigue viendo hoy en día. Y entonces ese es el cuestionamiento que tenemos que hacer. Entonces tú, desde la trinchera que tú lo vives, o sea, aunque tú no contaste tu propia historia ni nada, pero tú eres un ejemplo de que se puede lograr los objetivos, las metas, tanto a nivel profesional en las ciencias, como a nivel literario. Es decir, todo mundo habla, todo mundo juzga, todo mundo señala desde el confort de no hacer las cosas, de no alzarse las mangas y ponerse a mover. O sea, es como que muy fácil muchas veces estar en el confort del asiento y señalar, ¿no? ¿Y por qué no hiciste esto? Yo hubiera mejorado esto. Y es cuando volteas y dices, ¿y tú qué estás haciendo para mejorar, no mi trabajo, mejorar tu propia vida, tu propio trabajo? Entonces, en el caso particular tuyo, Carmen, lo lograste a nivel personal. O sea, ahí tú eres un ejemplo de que sí se puede. Después tú, a partir de tu propia experiencia y de tus propios intereses, nos muestras que tú no eres el único caso. Hay muchos casos a lo largo de la vida, a lo largo de la historia, que también lo pueden. Y entonces eso a su vez muestra una inspiración hacia futuras generaciones. Pero para que lo centremos es como tú qué mensaje le darías a estos dos polos, por decirlo así, o estas dos trincheras, ¿no? Las mujeres y por qué no también los hombres que tienen ese interés de nadar contracorriente y lograr sus objetivos, y esa gente que se encarga de seguir alimentando los roles, los estereotipos. ¿Cuáles serían los mensajes que le darías a estos dos tipos de grupos de personas? Está difícil porque, bueno, al primero pues sí, ¿no? Quien tiene interés, pues que vayan por ello. O sea, yo siempre, justo por eso me gusta esta labor, ¿no? De estar cerca de las niñas y de las adolescentes y platicarles mi propia experiencia, la de mis amigas, la de mis conocidas, porque pues a mí me queda claro que a veces sí hay situaciones que sí nos marcan, ¿no? O a muchas personas, pues otras cosas, ¿no? La sociedad, la cultura, etcétera, que sí puede empezar en ciertos casos y lamentablemente, pero yo creo que sí, sí hay como un inicio, como una parte, como dices, el yo tengo ganas de, ¿no? El a mí me gustaría ir por acá. Y a veces, en el caso pues, de las mujeres, y en general también puede ser en el caso de la ciencia para hombres y mujeres, es como a veces no tenemos esa clara imagen de que podemos dedicarnos a la ciencia. Y me imagino que pasa igual en el arte, ¿no? Y en la literatura. O sea, no crecemos de niños con la imagen de quién es un escritor o quién es una escritora o quién se dedica al arte, como que tienes la imagen de las profesiones más tradicionales, ¿no? Y justo eso con los roles, cuáles son de mujer y cuáles son para los hombres. Pero es bien difícil que crezcas, sí, con una imagen amplia de quién se dedica a la ciencia o quién se dedica al arte, ¿no? También. Entonces, yo creo que sí, por eso sí, sí vale la pena eso, justo esto, empezar a trabajar con las imágenes, con mostrar, ¿no? Estas mujeres fueron científicas, estos hombres fueron científicos. Y pues para los niños, los jóvenes, las niñas, las jóvenes, pues a mí sí me gusta decirles esto, es que sí, o sea, si a ti te interesa, ve por ello, ¿no? A veces creo que nos cuesta mucho trabajo pensar a la edad de 17, 18 años, ¿a qué me voy a dedicar? Las entiendo porque es bien difícil a esa edad decir, sí, esto es lo que me gusta y esto es lo que voy a hacer. Yo muchas veces se los digo, no sientas ahorita la presión a esa edad, no sientas la presión de que ya a eso te vas a dedicar toda tu vida. No. ¿Qué es lo que a ti te gustaría? ¿Qué es lo que te da curiosidad? ¿Qué es lo que tú dices? Esto quiero aprender. Esto, si me voy a la universidad, esto es lo que a mí me va a motivar a todos los días ir a a mis clases y leer y estudiar y hacer mis proyectos, etcétera. Porque si estás pensando con la presión de ¿y luego a qué me voy a dedicar? No, pues yo creo que por ahí no va, ¿no? Y porque fue mi caso, justo así, ¿no? Yo
Yo así lo pensé cuando elegí mi carrera, ingeniería eléctrica, pues sí, muchos me preguntaban, ¿y a qué te vas a dedicar? Y yo no tenía ni idea. O sea, ¿yo qué iba a saber a esa edad a qué se dedica un ingeniero eléctrico? Yo lo único que quería saber era física, matemáticas, electricidad, magnetismo, cómo funcionan las máquinas, cómo funciona la energía eléctrica, cómo se trae la energía eléctrica, ¿no? Cómo se transporta, cómo se genera. Eso era lo que a mí me interesaba y me daba mucha curiosidad. Y eso fue lo que elegí estudiar y creo que me fue bien, porque así disfruté lo que estudié, me gustaba ir a mis clases, me gustaba poner atención y entender los fenómenos físicos, eléctricos, las matemáticas, esa imaginación que tienes que tener como ingeniero. También tienes que incentivar esa imaginación porque si hay partes que, pues justo eso, ¿no? La electricidad no la ves. ¿Cómo puedes trabajar con algo que no puedes ver? Que no puedes, sí, palpar, ¿no? Entonces, esa pasión es la que yo cuando platico con las chicas que he tenido como mentoradas, pues es lo que les digo, ¿no? Eso que te llame la atención, eso que quieras tú estudiar, no importa que te digan de te vas a morir de hambre, a qué te vas a dedicar, no vas a encontrar trabajo, porque al final eres tú quien va a desarrollarse en esa área, quien va a estudiar 5 años en una universidad, en una carrera y lo tienes que disfrutar, no puedes irte pensando en otra cosa, ¿no? Y al final también otra de las cosas que me gusta mucho compartirles es sea abierto. No, el hecho de que estudies una cosa no significa que eso vas a hacer por siempre y que eso vas a estudiar nada más, ¿no? O sea, tú puedes dedicarte a, una vez terminada tu carrera, te puedes dedicar a un montón de cosas, a enseñanza, a crear, a no sé, administrar, a un montón, hay infinidad de opciones. Entonces, como también cerrarse a una cosa, siendo a una edad tan corta, pues a mí me parece que no es tampoco por ahí y siempre se los digo, ¿no? Luego me toca chicas que es que a mí me gusta el arte, pero también me gusta la ciencia. Pues haz las dos, o sea, no tienen por qué estar divididas, una es complementaria de la otra y de hecho yo creo que nos sirve mucho a todas las personas tener esta diversidad, ¿no? Descansar un ratito de tu rol de dar clases para estar aquí, ¿no? Haciendo tus videos en YouTube, o sea, es como un descanso para tu mente, como abrirte tu creatividad, tener más ideas entonces, pues eso, a lo mejor yo sé que de repente puede sonar muy, ya repetitivo, ¿no? Échale ganas y ve por tus sueños, pero es que sí, tal cual. A mí, en mi experiencia, eso es lo que he visto en muchas chicas, ¿no? Sobre todo en las niñas. Si no escuchan una voz que les diga, tú puedes ser ingeniera, es bien difícil que por sí solas y por lo que la sociedad te da de imágenes, de verdad te decidas a ir por ahí. Entonces sí se requiere como que este apoyo, este reafirmar que es posible. Por el otro lado, para quienes son detractores de esas ideas, híjole, no sé qué decirles. La verdad es que yo, a mí ese tipo de ideas luego me cuesta mucho trabajo porque sobre todo en redes sociales sucede mucho, ¿no? Tú compartes un video, una publicación acerca de cualquier mujer puede dedicarse a la ciencia y siempre hay alguien que te dicen, no, las mujeres van a la cocina, ¿no? Por ejemplo. A mí, sinceramente, no me gusta responder esos comentarios. A mí, siempre que los veo, yo no, sí, como que hay personas que ya de por sí muestran como dices, como que son muy cerradas y ya no me gusta discutirlo, sinceramente, porque yo creo que actualmente hay tanta información y hay tanto conocimiento y hay tanto a lo que podemos acceder que es verdadero y que ya no estamos como para quedarnos en las ideas erróneas antiguas, ¿no? O sea, yo creo que
Desafortunadamente sí hay también mucha desinformación en las redes, pero una persona que está sentada en su computadora, como dices, es bien fácil nada más estar sentado criticando, ¿no? Y sin hacer mucho. Pero también hemos perdido mucha gente, en general, yo creo que hemos perdido esa capacidad como de la crítica, del pensamiento crítico, de ir más allá de lo que vemos. Y a mí eso es lo que de repente sí me causa mucho conflicto, ¿no? ¿Cómo puede ser que haya todavía quien crea que está bien sin abrirse a preguntar, a ver, ¿qué tal si no estoy bien yo? ¿No? ¿Qué tal si mi verdad no es mi verdad? Sino que no es la verdad más bien absoluta, sino que hay otras realidades. Eso es a mí lo que sí me cuesta todavía un poco de trabajo lidiar, ¿no? Con poder mantener una, no discusión, sino como conversación con alguien que ya de por sí esté como cerrado a ciertos temas. Entonces, yo que les diría, pues que los invito a eso, a preguntarse si de verdad su realidad es la realidad, ¿no? Que yo lo que pienso es que tú no puedes creer que todo lo que piensas es verdadero. Y es una de las cosas que pues también alguien con esta, con alguien que está en el área de la ciencia, eso es lo que buscamos, ¿no? También no siempre hay una verdad, siempre hay que buscar, ¿no? Preguntarse y yo creo que ese tipo de pensamiento va para todos y todas, no nada más profesionistas ni gente de la ciencia en general. Hay que siempre estarnos preguntando si lo que conocemos sigue siendo válido o ya no. Entonces, pues yo creo que solo sería eso, invitarlos a conocer otras realidades y a abrirse a otras ideas y a cuestionarse si de verdad ese tipo de pensamiento nos está llevando a algo, ¿no? Y qué otras cosas podemos conocer aparte de lo que nosotros vivimos el día a día. No, totalmente. Esta invitación creo que para mí es la clave de todo esto, ¿no? Es precisamente incluso, ¿no? Este pretexto, por decirlo, como lo decía al principio del video, de hablar en este caso particular de las mujeres, etcétera, a lo largo de todo este mes, ¿no? Agarrar como este pretexto, pero insisto, eso se puede hablar los demás 364 días del año, hablar de estas situaciones de la mujer o hablar de la realidad, porque precisamente creo que eso es lo que tendría que ser el objetivo de hoy en día. Hoy en día tenemos una apertura total de la información. El peor error que podríamos cometer como personas y como sociedad es pensar que lo que creemos es la verdad absoluta. Todo el tiempo tenemos que cuestionarnos, es decir, hasta desde la pregunta básica de por qué crees lo que crees. ¿Lo crees porque te lo inculcaron? ¿Lo crees porque así te formaron y tú ya te quedaste con eso y no quieres ir avanzando o ir consolidando, ratificando, rectificando? Creo que ese es, creo que el gran mensaje. Coincido totalmente contigo, Carmen. Eso es el serio problema, ¿no? Y más hoy en día cuando estamos en una época de esta cultura de la cancelación, ¿no? Cuando cancelo a alguien y no le doy el derecho de réplica, no le doy el derecho, o sea, como de no coincides conmigo y automáticamente hoy en día se pierde la posibilidad del debate, de la conversación con un simple botón de te dejo de seguir, te marco como spam y ya no vamos a hablar nunca porque no piensas como yo, porque no coincidiste como yo. Y creo que ese es uno de los grandes absurdos o de los grandes oxímoron de nuestra sociedad. Hoy en día que estamos con una superapertura a la información, o sea, si tú no me dejarás mentir, somos casi contemporáneos. Era impensable cuando nosotros teníamos, no sé, estábamos en la primaria o en la secundaria, era impensable tener tanta información, ¿no? O necesitabas mucho tiempo, porque tenías que los libros, y si no tenías la condición económica o no tenías una biblioteca cerca, se acabó la oportunidad, ¿no? Tal vez seguías teniendo las enciclopedias de tus padres, ¿no? Y entonces era seguir alimentándote de información de los 60, de los 70, de los años 80, pero no era de tu época, ¿no? Ya no estabas, ya no eran los nuevos descubrimientos, ¿no? En los 90, principios. Ahora sí, ahora con un clic puedes descubrir el gran hallazgo científico o la gran obra artística
hoy en día, o sea, hoy mismo podrías enterarte que está ocurriendo del otro lado del mundo con un clic. Y contrario a ello, la sociedad se está empeñando ahora, desde mi perspectiva, de manera muy absurda, a esta cultura de la cancelación, a cerrarle las puertas, a cerrar las perspectivas diferentes. Efectivamente, dice que esa gente todavía retrógrada te dice eso, ¿no? De, las mujeres a la cocina, ¿y por qué quiere hacer eso? Y de repente tú le debates, por decirlo de alguna manera, y automáticamente, ¿cuál es la respuesta de la otra persona? Te cancelo, te cierro, te marco como spam, ya no vas a tener oportunidad de debatirme o de responderme. Y automáticamente dices, ¿y eso qué tabú? O sea, tú sigues viviendo en tu realidad creada o en esa situación que tú crees que es la verdad absoluta automáticamente te cierras. Y creo que precisamente la invitación es eso a nuestra comunidad de Yo Leo, que se abra, que conozca otras perspectivas. Si no coincides con ellas, es importante conocer perspectivas con las cuales no estamos de acuerdo, porque eso, por un lado, va a consolidar, va a ratificar nuestra postura, porque eso nos va a llevar también a cuestionarnos si nosotros tenemos razón o no, porque eso lleva a cuestionarnos de cómo yo voy a defender mi postura ante alguien que no tiene una postura similar a la mía. Eso implica razonar, cuestionarte el por qué crees lo que crees, por qué afirmas lo que afirmas. Pero si automáticamente nosotros entramos en esta cultura de la cancelación de alguien no está de acuerdo conmigo y lo cancelo, pues automáticamente no. Ya si tú le respondes a veces, porque también coincido contigo, también depende de los temas, ¿no? Y también uno tiene el tacto de decir, esta persona no vale la pena debatir, porque simplemente se va a evidenciar más, ¿no? Y al final tal vez uno termina molesto, con dolor ahí de la bilis y demás, porque te hicieron enojar. Sí, efectivamente, pero como sociedad sí tendríamos que, tal vez también otro problema es el vicio que tenemos como sociedad de creer que nuestra opinión le va a interesar a todo mundo. O sea, como pensar, todos tenemos una opinión, sí, pero de repente alguien existe una publicación, alguien surge un tema y ahora con la facilidad que tenemos para poder dar nuestra opinión, la damos así con una libertad y una naturalidad. No está mal que tengamos una opinión y que la vertamos, pero lo que a mí me preocupa es la facilidad con la que se hace. O sea, no se cuestiona nada, es la impresión, o sea, es ese impresionismo, esa visceralidad de no me parece y vomito mi opinión. Ya no existe este razonamiento de, a ver, cuestión, es lo que tú bien dices, este pensamiento crítico de por qué esta persona está diciendo esto, por qué existe esta postura, y a partir de ello generar una toma de conciencia y una perspectiva, una tesis. No, ahora la gente se vuelca sin el conocimiento, se vuelca sin la información completa, toma un bando y se vuelca sobre él y no se cuestiona. Y eso es algo que me preocupa porque la libertad, por llamarlo así, de la libertad de información y demás, poco a poco la estamos llevando a un mundo de libertinaje, ¿no? Y comenzamos a malentender el derecho de expresión con insultar a todos sin miramientos, ¿no? O señalar a todos, difamar a todos, o reclamarle a todos, o cancelar a todos, que los que no piensan como yo, con una libertad, entre comillas, sesgada, ¿no? Porque dices, no, en realidad no, la libertad es que cada quien se exprese según su perspectiva, pero poco a poco también tendremos que ir considerando que las perspectivas tienen que ser un poco más razonadas. Entonces, caer en estas falacias de generalidad o estas falacias ad baculum, que yo tengo un puesto más que tú, entonces piensas como yo, te cancelo, te corro, todo ese tipo, toda esta gama de falacias que ahora imperan infelizmente, nos tienen que llevar a cuestionar, ¿no? Y el ejemplo, este tema del que estamos tratando de las mujeres y demás, son un ejemplo puntual, consolidado, y no porque sea el tema del momento, y no porque sea una agenda actual, porque es una realidad, las mujeres han existido a lo largo de toda la vida de la humanidad, entonces todo el tiempo nos tendríamos que estar cuestionando las injusticias hacia cualquier persona. Obviamente ahorita sí existe un boom, un reflector mayor hacia la condición de la mujer, pero esa condición y esas injusticias hacia las mujeres son un reflejo también de la cerrazón de la humanidad en general. Entonces, que focalicemos hacia un tema, hacia un género, no significa que los demás no vivan injusticias, es simple y llanamente enfocarnos en ese tema, porque tenemos que especializarnos en algo, enfocarnos en algo, porque como lo dice la frase popular, el que mucho abarca poco aprieta. Hay grupos que se enfocan en las injusticias de la mujer, pero también nos podemos enfocar, como lo decíamos, ¿no? A diferentes denominadas minorías, ¿no? La comunidad LGTB+, los pueblos originarios, la sociedad de clase baja. Tenemos infinidad de injusticias
Y si nosotros comenzamos a alimentar esta cultura de la cancelación, lo único que estamos haciendo es ponernos vendas en los ojos, porque no estamos viendo la realidad. Entonces, por eso hoy sigo insistiendo, ¿no? Que el hecho de recomendar tu libro es eso, porque verbaliza y visualiza una realidad que va más allá de las mujeres. Es una realidad social, es una realidad mundial, de que cómo la cerrazón de unas personas que a su vez son producto de una tradición y que a su vez son producto de ciertos usos y costumbres que no abonan nada, que todo el tiempo se están alimentando, es eso, es cuestionarnos. Yo soy parte de ese tipo de conductas, yo le abono a ese tipo de conductas, yo y mi actitud, mi forma de ver y vivir la vida, abona a la libertad, a la justicia, o abona a esta cerrazón, a esta cultura de cancelación. En algún momento vamos a cancelar a alguien que no coincida conmigo. Y a veces, cuando nosotros estamos comenzando a cancelar, ¿cierto? En algún momento vamos a comenzar a cancelar a grupos de personas. O sea, como estos problemas entre clase alta y clase baja, en algún momento los de clase baja van a cancelar a los de clase alta y se van a olvidar de que sus problemas, sus situaciones, y a veces nos enfocamos en cancelar a todo un género o a cancelar un discurso, y lo único que estamos haciendo es cerrándonos puertas, perspectivas que al final no nos van a abonar nada, porque si nosotros nada más nos juntamos con personas que piensan como nosotros, nos estamos cerrando en realidad. Y hoy en día, insisto, tenemos una apertura total de personas, de tecnologías y en consecuencia de perspectivas, de historias. El ejemplo claro es lo que estamos haciendo ahorita. La tecnología nos brinda la posibilidad de que no estemos en el mismo lugar, pero podamos estar conversando, podamos estar conociendo a una nueva persona, conociendo su perspectiva, conociendo su arte, conociendo su vida. Ahí está la tecnología. Y entonces es usar las posibilidades, usar las herramientas que nos va dando la vida, el avance, el progreso, como se le quiera denominar, para mejorar como individuos y en consecuencia mejorar como comunidad. Pero si caemos en la otra cerrazón, es que a mí mis abuelos me enseñaron a que las mujeres tienen un rol, dices, estaba equivocado hace 50 o 100 años, pero bueno, se puede entender, más no justificar por qué se pensaba así. Pero hoy, 100 años después, ya no se tiene ni que entender ni que justificar ese tipo de visiones, ese tipo de perspectivas. Entonces, ese tipo de situaciones es lo que nosotros tendríamos que hacer. Y lo que tú bien dices es eso, es esa invitación a la apertura, esa invitación a que la gente se cuestione todo, porque si no te cuestionas todo, va a llegar un momento en el que alguien astuto te puede comenzar a manipular. Entonces, como de, piensa como yo. Es lo que existe hoy en día. O sea, alerta de spoiler. Es lo que pasa hoy con las redes sociales. Los denominados algoritmos. Los algoritmos ya saben qué temas, qué perspectivas te gustan, qué es lo que te saturan en las redes sociales. Y automáticamente te estás sesgando, porque te estás perdiendo de todo. O sea, es como si tú tuvieras todo un panorama, todo un horizonte, y de repente te pusieran una ventanita y tú nada más conoces un espacio y te pierdes la oportunidad de conocer toda la perspectiva, todas las posibilidades, que es un poco como mi lectura del arte, desde mi trinchera de las humanidades, para mí eso es la literatura, es un mundo de posibilidades. La historia que yo estoy leyendo es como, por ejemplo, alguien podría escribir un libro idéntico que el tuyo, Carmen, solamente que desde otra perspectiva, conocerlo desde la perspectiva de los hombres alrededor de estas mujeres. Son las mismas 11, los mismos 11 personajes, pero son los mismos nombres, los mismos personajes, pero contados desde otra perspectiva. Y es lo mismo, y es válido, y no es que sea mejor que tu libro, ni peor que es otra perspectiva que le va a gustar a alguien más y a otros les va a gustar menos, porque esa es la libertad que tenemos. Pero si nos encasillamos en esta ventanita, automáticamente nos perdemos esas posibilidades. Y eso es lo que hoy lo estamos viviendo, y es una realidad que tal vez mucha gente no es consciente. O sea, muchas veces estamos platicando de algo y de repente nos va a aparecer en la red social ese tema. Nos estás platicando de, oye, tal vez ahorita que estoy platicando contigo me van a comenzar a aparecer biografías, documentales en mis redes sociales de estos 11 personajes o de mujeres científicas y demás, porque es algo que ya estoy tocando, me están viendo, hay un ojo como el Big Brother de Orwell, el gran hermano, y va a comenzar a aparecer esos temas que en este caso a mí sí me aportan, porque yo soy de la rama de las humanidades, y que comiencen a acercarme a las ciencias, es algo que me va a abonar. Pero si estuviéramos hablando de algo sesgado, cerrado, me van a comenzar a bombardear en cosas que van a alimentar mi cerrazón, en vez de decir,
para mí el algoritmo tendría que ser al revés. Ah, tú piensas así, te voy a mostrar documentos, te voy a mostrar videos contrarios para que tú te cuestiones si tienes la razón o no tienes la razón y en consecuencia tú ratifiques o rectifiques tu postura, pero no, lo que hacen aquí es sesgarnos, ¿no? Sesgarnos cada vez más y podernos poner así, y todo lo que encuentras tú en redes sociales, producto del algoritmo, son tus intereses, y como si el mundo girara alrededor de ti, todos piensan como tú, las tiendas ofrecen lo que tú quieres y lo que tú necesitas, cuando la realidad es que el mundo es más grande. Pues nosotros muchas veces juzgamos la Edad Media, ¿no? Juzgamos la Edad Media. No, eran unos cerrados y el oscurantismo y demás. Oh, sorpresa, en pleno siglo XXI estamos cayendo en una realidad, en un oscurantismo real, porque nos estamos sesgando. Entonces, en la Edad Media se podía entender, otra vez, entender más, no justificar, porque no había las grandes tecnologías. Para enterarte de una noticia, el pobre trovador tenía que viajar de pueblo en pueblo cantando, esperando que no se enfermara, que no se muriera, porque si no, no te llegaba la noticia. Hoy en día, con un clic nos podemos enterar de la noticia en el instante, pero en vez de aprovechar esas oportunidades que nos ha dado la evolución, el progreso tecnológico, comunicativo y demás, al contrario, nos estamos sesgando más a los que piensan como yo, los que tienen los mismos intereses, los que me venden lo que a mí me interesa, y me olvido de lo demás. Entonces la invitación es esa, a que nos abramos y conozcamos nuevas perspectivas, nuevas personalidades, que no nos casemos nada más con una cosa y pensemos que no, o sea, la fidelidad aplíquese en sus relaciones interpersonales, no en sus ideales, no en sus ideas. Es decir, ahí sí, si nos vamos a casar con una, pero que sea persona, ahí sí, si son monógamos, apliquen la monogamia en cuestiones de relaciones interpersonales, pero no en cuestiones de ideas, no en cuestiones de descubrimientos. Si no vamos a cometer el error, por ejemplo, es algo que yo le reclamo desde mi condición de docente a mis estudiantes. Si ustedes siguen copiando de Wikipedia todas sus tareas, nunca va a progresar la humanidad, porque sus hijos y los hijos de sus hijos van a tener el mismo hábito que ustedes de copiar y pegar y significa que nadie va a descubrir nada nuevo, porque todo el mundo va a estar sesgado a lo que escribió alguien más. Si toda la humanidad aplicara la de copiar y pegar lo que dice Internet, eso nos llevará en un momento como humanidad a nunca progresar, porque todo el tiempo va a ser el gran descubrimiento. Es como si yo me confiara todavía de la enciclopedia de mis padres y seguiría diciendo que Plutón es un planeta en vez de un planetoide. Porque lo dice la enciclopedia. Sí, pero esa enciclopedia fue escrita en los años 60, en los años 70. Ha habido un cambio de paradigma. Sigo mostrando mi fotito tal vez de Marte, lejanísima, cuando ya, si me meto a investigar, ahora tengo tal vez ya fotos más cercanas, más conocidas, o casi casi cayendo en un absurdo, ¿no? Como si encontrara todavía estos libros de Ptolomeo y dijera, el universo es como lo dice Ptolomeo. Ey, espérate, así se creía en ese momento. No significa que Ptolomeo estuviera mal. Ptolomeo dio su conocimiento a partir de lo que se poseía y lo que se creía en su época. Pero hubo gente que no se cruzó de brazos y decir, pues ya lo dijo Ptolomeo, ya, no podemos cuestionarlo. No, es cuestionarlo o cuestionarlo para demostrarlo o para demostrar que no es real. Eso es lo que creo que es la gran aportación de las artes, de las ciencias. Y hoy en día, contrario a lo que se podría pensar, estamos creyendo en lo que tú bien dices, Carmen, de cruzarnos de brazos y decir, yo pienso así, y si me discutes, te cancelo. Y dices, no, la invitación es que abramos la apertura en todos los temas, insisto. Hoy estamos hablando de mujeres, con el motivo de los que ya he referido muchas veces a lo largo de esta charla y a lo largo de las charlas de este mes, pero es cuestionémonos todo, analicemos todo, porque eso nos va a enriquecer, insisto, desde una perspectiva individual y en consecuencia desde una perspectiva colectiva. Pero ya un poco para encaminar hacia el final esta charla, Carmen, la siguiente pregunta es, ¿tienes algún nuevo proyecto en relación ya sea con tu vida disciplinar profesional o algo relacionado con las artes escriturales? ¿Tienes algo nuevo? ¿Tienes un proyecto? ¿O estás esperando el debido momento? Este, pues sí, creo que estoy esperando porque, pues la verdad es que sí, también siempre lo digo yo, me gustó mucho este ejercicio de escribir, me gusta mucho escribir y lo sigo haciendo. Yo,
Sigo haciendo ese ejercicio y me sigo apuntando a talleres de escritura creativa porque pues no tengo en realidad la formación, ¿no? Pero me gusta estar como en estos círculos que son como más, pues eso, literarios y creativos. Me gusta mucho leer también. Sin embargo, pues sigue siendo mi actividad principal y la que me encanta y la que disfruto, la ingeniería. Entonces, sigo por ahí por mi actividad profesional. Yo creo que sí, sí tengo muchas ganas de seguir escribiendo y con miras a seguir publicando. No tengo ahorita un proyecto en específico, tengo varias ideas y sí, varios inicios, ¿no? Algún cuentito que ya he mandado a algún concurso, por ahí también una novela que tengo ahí varias ideas que ya empecé como más juvenil el asunto. También tengo ganas como de entrarle en algún momento de mi vida al ensayo. Pero eso, bueno, ya para mí, digamos que son palabras mayores y yo creo que todo esto me va a llevar tiempo, ¿no? Así como me llevó esos 5 años cuando soñé ser científica, porque lo fui haciendo a la par de mi actividad profesional, en mis tiempos libres, poco a poco, muy planeado, muy pensado. Así también quisiera que mis siguientes proyectos en el área de literatura pues siguieran, ¿no? Como más, como con todo este tiempo sin prisas ni nada, que yo creo que es lo que pues me ayudó a sacar este libro y así de esa misma forma quisiera que fueran mis siguientes proyectos, ¿no? Con calma, con mucha dedicación y que pues plasmar lo que quiero plasmar, ¿no? Entonces, pues ahí voy, ahí poco a poquito, sí lo sigo intentando, sigo escribiendo, pero pues yo creo que igual va a tomar algunos años. Como dice el dicho, sin pausa, pero sin prisa. Entonces, sí, eso es lo importante, ¿no? No, nada más era la pregunta, pero bueno, entonces enfoquémonos en cuando soñé ser científica. Entonces, la pregunta obligada es, ¿en dónde lo podemos encontrar? ¿Todavía hay existencias de este libro? Y sí, como te preguntaba, ¿en dónde lo podemos encontrar? Dinos cómo nos podemos acercar a tu excelente obra. Gracias. Pues sí, está disponible en la página web de Libro Objeto Editorial directamente. El Libro Objeto tiene una sección de tienda, ahí lo pueden conseguir y si no, escribiendo directamente en las redes sociales de Libro Objeto Editorial, con ello se puede ordenar. También está en línea en librería El Sótano y Sanborns. Son impresión bajo demanda, entonces se tiene que hacer el pedido y llega, no sé si en un par de semanas el libro. Pero ahorita son esas las opciones, todavía hay disponibles y pues sí, lo pueden ordenar directamente con la editorial. Perfecto, pues bueno, justamente ya en la pantalla ya se vieron esas opciones, tanto en la página, tanto la página web como las redes sociales de la editorial, el sello editorial de este libro, que es Libro Objeto Editorial, y pues ya también, ¿no? Como bien mencionas, tanto en el sótano como en Sanborns, se puede conseguir, salvo con esta nota al pie, ¿no? Que es ya un libro bajo pedido, porque pues ya sabemos, ¿no? Hay una infinidad de libros y demás, no siempre hay espacios, entonces la determinación que se tomó la relación con estas librerías, y en este caso Libro Objeto Editorial, pues fue, ¿no? Que bajo pedido, bajo demanda se dé. Y también, tú, Carmen, no solamente te dedicas a escribir, también muchas veces das, como bien mencionabas, talleres, pláticas, tienes conversaciones como la que amablemente estás teniendo ahorita con Yo Leo. Pues bueno, te podemos encontrar en redes sociales para que estemos actualizados precisamente de tus pláticas, de tus talleres, también tal vez en un futuro próximo comiences a acercarnos tu trabajo científico. Entonces, todas esas situaciones te podemos encontrar en alguna red social para que te contacten o estén al pendiente de tus proyectos, eso sí, ya certeros, que eso, como son estas pláticas, conversaciones, talleres, etcétera. Sí, claro que sí. La red que uso ahorita es Instagram, donde ahí intento estar publicando pues un poquito de mi actividad profesional, de eso un poquito menos, pero sí sobre mis charlas, sobre las mentorías
Mi cuenta es Garlis, de García Lizarraga, garlis.carmen. Ahí me encuentran en Instagram. También tengo abierto mi cuenta de correo en Gmail, garlis.carmen, para que luego les digo eso, ¿no? Cualquier cosa que me quieran preguntar sobre el libro, yo con mucho gusto les respondo. Ahí de repente sí me han llegado a escribir pidiéndome algún mensajito para alguna lectora, alguna imagen, alguna foto. Entonces, con mucho gusto les respondo. Tengo un blog que también no siempre no tan frecuentemente lo alimento, pero pues por si gustan darse una vuelta, igual es Carmen Garlis, ahí es al revés, Carmen Garlis en wordpress.com. Entonces, por ahí más o menos estoy no tan activa, pero sí me pueden contactar y sí les respondo. Perfecto, pues de igual manera, en la pantalla se pudieron ver tanto tu Instagram, tu correo electrónico y este blog que tienes, ¿no? Entonces igual ya, para la comunidad de Yo Leo que esté interesada, pues ahí ya pueden anotarlo con calmita o pausar el video y ahí en la pantalla se puede ver. Y precisamente, ¿no? Si compran el libro de Carmen, precisamente aquí también en la solapa, pues viene tanto su Instagram como su correo electrónico. Y pues, no sé, si quisieras agregar algo más, Carmen, antes de que nos despidamos. Pues no, agradecerte este tiempo. Estuvo muy interesante la plática. También como tener la perspectiva tuya, pues de un hombre y del lado del arte, también para mí también es retroalimentación, ¿no? También a mí me gusta, pues justo esto, ¿no? Platicar y saber otras perspectivas, otras lecturas, conocer la forma en la que se está leyendo mi libro y sus perspectivas, qué otras cosas se encuentran. Y me da mucho gusto saber esto, ¿no? Y la invitación que haces a quienes están viendo esta charla es justo esa de abrirse, de ir más allá, ¿no? De no nada más quedarse con esa lectura y me imagino que a lo mejor en otros libros que ya de los que has hablado o en tus clases, me gusta mucho esa invitación que haces, ¿no? No sé si, me imagino que eso lo haces normalmente, ¿no? Como ir más allá, ¿qué más? ¿Qué veo? ¿Qué leo entre líneas? ¿Qué otras cosas puedo reflexionar acerca de lo que estoy viendo? Entonces, te agradezco mucho por eso, por esa perspectiva que a mí también me ayuda mucho y me gusta que me lo hayas mencionado. Y pues también contenta de estar aquí. Me gusta mucho hablar de mi libro y de las científicas y yo creo que ya tengo aquí a todo el mundo cansado de que puras científicas hablo todo el tiempo, pero bueno, eso es sí, mi tema ahorita y pues muy contenta. Muchísimas gracias por la invitación y qué gusto haber platicado aquí contigo. Muchísimas gracias a ti, Carmen, y espero que sea la primera de muchas veces. Hoy fue el pretexto, pues siempre podemos hablar, ¿no? Con motivo de alguna científica en particular o de cuestiones de la ciencia o las perspectivas ya particulares profesionales o seguir hablando otra vez otras aristas de tu libro, ¿no? Y pues infinitas gracias, tanto por esta plática, pero por el motivo de esta plática, ¿no? Infinitas gracias por escribir este libro, por animarte, ¿no? Ser congruente, ¿no? Creo que eso es algo muy valioso de las personas cuando su discurso también se ve reflejado en la realidad, en los hechos, ¿no? Tú todo el tiempo estás hablándole, ¿no? A las niñas, a los adolescentes, de que se animen, esto que les interese, vayan, peleen por él, que vale la pena el esfuerzo, el sacrificio, los señalamientos, los altos y bajos, y tú eres un ejemplo, ¿no? Eres un ejemplo tanto desde la perspectiva a nivel profesional de pues, haber estudiado una ingeniería cuando pues no es algo común, incluso que tú hayas sido la única de tu generación, y después pasarte al ámbito de escritural, pues, animarte, ¿no? También tener este interés y no solamente quedarte con el interés, sino hacerlo. Entonces te digo, eso habla muy bien de ti, ¿no? Es una persona congruente, ¿no? Una persona congruente y que, como bien dices, ¿no? Fue más allá, ¿no? Fue más allá de lo que su condición, sus situaciones, sus herramientas le daban, siempre ir buscando más allá. Entonces, infinitas gracias, insisto, por haber aceptado esta invitación, por esta amena charla y también, ¿no? Por este excelente libro que pues les recomiendo, ¿no? Sobran las palabras, está entre líneas esta conversación y demás, pero bueno, comunidad de Yo Leo, totalmente recomendable. Y escucharon
donde lo pueden encontrar. Vale la pena totalmente desde la perspectiva que ustedes quieran leerlo, quieren enterarse de la vida o una pequeña ventanita de estas 11 grandes científicas, ahí está. Quieren leer más allá, que esa es la invitación de leer entre líneas, cuestionarnos nuestra sociedad, nuestra realidad. Este libro también no va a ser algo que los va a guiar, como les dije, no tiene moraleja al final y un señalamiento y una carga política, social, para nada, sino es algo que nos tiene que nacer a nosotros. Entonces está totalmente la invitación. Pero bueno, entonces insisto, Carmen, muchísimas gracias y también gracias a ustedes, comunidad de Yo Leo. Pero bueno, como siempre, antes de despedirme, les hago la cordial invitación a que se suscriban al canal, a que compartan este o cualquiera de los otros videos que se han subido, ya que hablábamos de redes sociales también, que estén al pendiente de las distintas redes sociales relacionadas con este proyecto. También, si le quieren hacer llegar algún mensaje a Carmen por medio de este espacio, pues bueno, el espacio de comentarios está abierto para que digan si conocen este libro, qué les parece esta perspectiva, esta postura de Carmen, tanto a nivel profesional como a nivel artístico y también a nivel personal, porque detrás de la profesionista y de la escritora hay una mujer, hay una persona. Entonces, cualquier situación, o bien usar el espacio de comentarios para sugerencias, perspectivas, comentarios inteligentes, como lo mencionamos en esta charla, críticas constructivas. El espacio está habilitado porque este proyecto es por y para ustedes. Y ahora sí, sin más que agregar por el momento, me despido, agradeciéndoles infinitamente su presencia y diciéndoles, estamos en comunicación. Hasta siempre.